Queridas amigas y amigos de Fórum, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier barrio, pobre, rico, de clase media, la historia se repite siempre. Un niño desaparece, alguien lo rapta, pocas veces el final es, llamémosle, feliz. A veces las investigaciones logran dar con el secuestrador, otras veces los días confirman la peor noticia. Aparece un cadáver, se busca un asesino. Pero lo peor que puede suceder tras una desaparición es que nada se vuelva a saber de ese niño. Es la mayor angustia, el mayor dolor, pasar toda la vida buscando a un hijo del que nunca tendremos la certeza de que ha muerto. El caso que hoy nos ocupa tenía todos los visos de que iba a quedar así, en tablas, pero las investigaciones y conclusiones de un médico forense vasco, Paco Etxeberria, propició que Ruth Ortiz, madre de los 2 niños desaparecidos en Córdoba, pudiera al menos seguir viviendo en paz. Los restos encontrados en una hoguera, allí se encontró el ADN de 2 niños presuntamente perteneciente a sus 2 hijos. El protagonista de esta truculenta historia es el padre de las criaturas, un hombre que denunció, como sabéis, que habían desaparecido en un parque. Pero, ¿quién es José Bretón? ¿Cuáles son los pasadizos secretos de su mente? Para aclararnos esta historia o darnos algunas pistas, está con nosotros el autor del libro Los pasadizos secretos de la mente, Pedro Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, buenas, Begoña. Estupendo, creo que es una introducción interesante. Efectivamente, has comentado que este hombre, José Bretón, está imputado porque no sabemos, hasta que no haya el juicio, no sabemos que sea el autor, aunque haya todos los visos. Lo importante es que a mí no me ha preocupado tanto el problema en sí de lo que puede ser la parte policial o la parte jurídica. Lo que lógicamente me ha interesado es la parte psicológica, porque creo que es un ser muy especial. Una mente muy especial, muy contradictoria, una mente que por otra parte puede ocurrir en cualquiera de las personas, porque en la consulta clínica observas muchas veces ese tipo de problemas, de gente que está viviendo las tensiones, los conflictos, los celos, y todo eso es como una especie de magma, es una especie de volcán que está ahí dentro, que no sabes cuál es la salida que puede tener. Recuerdo, curiosamente, yo estuve mucho tiempo trabajando en el País Vasco como psicólogo y habían casos también donde a lo mejor el problema que vivía un hijo era la tensión que existía de esos padres o de ese padre con respecto a ese hijo, por celos, por una serie de cuestiones, a lo mejor porque él era hijo único, el padre, y luego al casarse se convertía en que perdía el trono de ser el niño bonito, etcétera, etcétera. Cosas de estas, quiero decir, lo ves todos los días en la consulta. La clave quizá esté en ese subtítulo: José Bretón no es un psicópata. No es un psicópata, entonces, ¿qué es José Bretón? Claro, es muy interesante ese planteamiento porque es un poco provocativo el título. José Bretón no es un psicópata, entre otras cosas porque Bueno, que es lo que la gente piensa, ¿no? Claro, porque cuando la gente habla de psicópata, la idea de psicópata es de monstruo, es de un ser abominable. Puede serlo, puede ser un monstruo, pero no porque sea monstruo es psicópata. Hay mucha gente que mata y no es psicópata, y hay gente que no mata y también es psicópata. Es decir, ¿qué es la psicopatía? Pues ser psicópata implica no que pierdes las capacidades mentales, no pierdes el sentido del juicio. Lo que pierdes, lo que se dice es que hay una desensibilidad o una desensibilización muy grande en el mundo de las emociones. José Bretón, yo digo que no es psicópata, pero como si fuera psicópata en algunos aspectos. ¿Por qué? Por esa capacidad para anestesiar sus emociones. Pero ese anestesiar las emociones son sus propios... Que ahí donde está mi teoría de los moldes mentales, es un molde mental muy acentuado en él, la capacidad de conectar. Ahí estamos viendo imágenes de todas esas protestas, imágenes también de la madre. Porque este hombre, con esta mirada que has elegido en esta fotografía de la portada del libro, que es impresionante, esa frialdad que transmite, esa capacidad de concentración, pregunto, al final lo que quería o lo que quiere... Bueno, lo que pretendía antes de descubrir a los cuerpos, ¿no? Eso es que esta mujer se quedara
con castigarle a ella, que esta mujer se quedara con ese dolor para Vamos siempre? a ver, la venganza está por medio. Él realmente estaba enamorado de su mujer. Lo estuvo enamorado de su primera novia. Con la primera novia tenemos que pensar que intentó suicidarse. No intentó, se suicidó prácticamente, lo salvaron de la situación con las bombonas de gas que había, las pastillas que se había tomado casualmente. Él dejó su testamento y todo porque no soporta la posibilidad de una ruptura. En el caso de esta otra mujer, de su verdadera mujer, pues no lo soportaba, le parece imposible. Él hizo muchos intentos de conquistarla, de ganarla, de regalos, de ramos de flores, de decir las cosas más bonitas, de renunciar a todo, incluso llegar a decir, aceptar la posibilidad, que no está muy claro, de su amante. Todo lo llega a aceptar. Pero él ve. Por eso Bretón trabaja en muchas direcciones. Trabaja en la dirección de reconquistar a su mujer, trabaja en la dirección de ir al psicólogo para mejorar él. De hecho, le regala a su mujer un libro que es muy significativo, que es El caballero de la armadura oxidada, que reflejando esa incapacidad emocional de expresarlo. Pero no es porque José Bretón no sea emocional. Yo creo que es un verdadero volcán. Yo creo que es una persona que vive las cosas muy intensamente, pero tiene una capacidad de convicción tan fuerte y tan poderosa, que es también lo que le lleva a mantenerse firme a la hora de no afectarle las emociones. Entonces adopta la actitud como si no sintiera. De todas formas, dentro de esa complejidad también hay unos apuntes de él referidos a sus hijos, y en algún momento personas que le conocen llegan a decir que los niños, si no es en pareja, le molestaban luego. De alguna forma, pregunto, ¿era una forma también de quitarse un problema de encima dentro de ese egoísmo, vamos a decir, obsceno? Sí, vamos a ver. Yo pienso que él, cuando en la intención en su objetivo está claro que hay un momento de enfado cuando después de mandar todas las cartas, de escribir, de llamar por teléfono, no le coge su mujer. Y hay una parte donde hay una especie de venganza. En las notas que escribe, en las quemadillas, ¿no? Se ve claro que él tiene todo preparado de los niños, que si los zapatos, que si tal. Por una parte puede estar la venganza. Por otra parte, yo creo que él quiere empezar una vida nueva. El punto cero, y lo escribe, Ruth no existe, y se quiere mentalizar porque no puede resistir a la idea de que Ruth sigue siendo su obsesión, y después en la cárcel sigue siendo su obsesión. Los presos dicen que no habla de otra cosa sino de Ruth. Entonces, para que Ruth no exista, no puede dejar de existir si se convierte solo en los niños, porque ella le dice, tú siempre serás el padre de mis hijos. Él no se conforma con la posibilidad de ser solo el padre de sus hijos. Él sabe que no puede conectar, mientras existan los hijos existirá Ruth. Él quiere partir de cero. Para partir de cero, los niños no pueden existir. Bueno, pero haciendo desaparecer a los niños, le hace esclava a ella de por vida. Claro, le hace esclava a ella por su vida, y esperando, además, mi hipótesis, otra hipótesis que a mí me parece, viendo los datos, que él maneja dice, bueno, si yo hago desaparecer a los niños, Ruth y yo trataremos de buscarlos y de tener un proyecto común. Es decir, es una especie de Macán. Es decir, trataremos de conquistarlo. Es una forma de unirnos para obtener un resultado a través de los niños. Es decir, que los niños podían ser también un elemento de búsqueda, ¿no? Pedro, ¿cómo funciona la mente de un individuo así? ¿Se diferencia mucho de la mente, de una mente, vamos a decir, entre comillas, normal? Hombre, los resultados sí se diferencian. Los resultados son claros, que se parece mucho a un psicópata, pero no olvidemos que personas obsesivas como él, que era una persona muy... Por eso digo que no es psicópata en todos los sentidos, porque es más bien una persona aprensiva, obsesiva, compulsiva, de muchas manías, de darle muchas vueltas a las cosas, de atormentarse con las cosas. Es una persona que desde pequeñito vivió la situación de tormento, vivía la tensión, vivía los celos, vivía posiblemente pulsiones prohibidas, pero las enterró. Y como lo entierra mucha gente, cuanto más entierras las pulsiones prohibidas,
es más peligroso porque se revuelve en ti a través de compensaciones, de manías, de detalles minuciosos y de escrúpulos como lo hacía él. La excesiva preocupación por sus hijos en el sentido de que tocaran algo con sus labios que pudiera estar sucio o lo que sea, es una excesiva preocupación por la limpieza y por la higiene, que en el fondo no es otra cosa sino compensar los desajustes, el desorden o la suciedad interior. El ser humano tiene dos mundos, y esos dos mundos, la virtud y digamos el problema principal de José Bretón es precisamente el haber cogido y ponerse muy fuerte, muy duro frente a sus propios impulsos, darle una exigencia muy fuerte, ahogarlos con mucha voluntad, se convierte en la norma, se identifica con su padre en la normativa, quiere ser militar, va a Bosnia, quiere luego ser guardia civil. Es una persona excesivamente normativa, lo contrario de un psicópata. El psicópata generalmente es una persona que cambia de matrimonios, cambia de situación, no se ajusta a la norma. Él más bien es yo diría, es un fanático. Es un fanático. Es decir, cualquier fanático puede actuar igual. El de las Torres Gemelas no son psicópatas porque derrumben las Torres Gemelas. Pueden ser unas personas muy convencidas con lo que hace, ser totalmente serenos y darles una justificación y un sentido por lo que lo están haciendo. Mi teoría es esa, que los moldes mentales influyen tan importante que la etiqueta. Yo trato de evitar las etiquetas porque las etiquetas no nos resuelven los problemas. Luego, si él se sigue defendiendo como inocente, su abogado, lógicamente, le defiende como Eso inocente. ¿Hasta qué punto él, allí dentro, y con toda la que está cayendo, todo lo que está sucediendo, y los descubrimientos que han sucedido, él se siente culpable o se siente inocente? Él, esas personas con alta autoconvicción, y tú lo sabes, en temas de la vida misma, en temas ideológicos, en temas de fanatismo de toda la historia, las personas, aún un forofo, puede ver un penalti y no verlo. Es decir, cuando llegas ya al elemento de la convicción, por mucho que quieras, él quiere conservar su imagen ante los demás y está convencido que lo que hizo es lo mejor que podía hacer, pero no es que lo hizo, es que para él es como si no lo hubiera hecho. Él se siente como instrumento de una situación que tiene que hacer porque es la única justicia, solución. vamos a decir. Sí, una justicia. Es buscar una justicia propia. Ese es el tema de muchas ideologías, ¿no? Que es yo hago justicia. Entonces, no solo existe la ideología general aplicada en general, sino también la ideología personal. Yo la aplico a esta situación y tengo mis convicciones. Y eso es interesante, porque para lo bueno y para lo malo. Sí, pero en esta teoría de los moldes mentales, sí. Claro, si no es un psicópata, él ha hecho justicia. Cualquier persona, insisto, puede atravesar esa línea en un momento determinado cuando de repente un shock es muy grande y algo se derrumba Claro. En uno de los moldes, vamos a decir, ¿no? Es verdad, se puede derrumbar, pero la autoconvicción, el molde de autoconvicción es muy fuerte, el molde de anestesia emocional es muy fuerte, el molde de oblicuidad cognitiva, es decir, hacer que las cosas son como que no existe y se ve en los vídeos cuando están actuando. Él trata de mirar a otra parte, de invitar a la policía, como si no pasara nada, con los presos lo mismo, desconecta. Bueno, en el libro pongo el caso de una señora reciente que hemos visto, que está 8 días o más con su exmarido muerto y ella siguió allí tranquilamente y como si no pasara nada. Porque le derribaron la puerta, etcétera, etcétera, pero ella está insensible, es decir, el ser humano es capaz de anestesiarse algunas veces de tal forma como si eso no existiera. Y sin embargo, la llevaron al psiquiatra y nada, no había nada, ni lógicamente, sin embargo, esa persona logra desconectar. Eso es bueno. Por ejemplo, la anestesia emocional que digo, en ciertos momentos de la vida, es bueno que desconectemos, porque nos afrontamos. Por ejemplo, si ahora tú o yo estamos preocupados por algo, es bueno que no nos preocupemos, cojamos y desconectamos, y eso es un molde mental en ese momento positivo. Un mecanismo de defensa, claro, ¿no? Y es positivo para ese momento. Sí, lo que no puedes hacerlo siempre, ¿no? Cuando hablas de la psicopatía, en el libro dices que es la desconsideración emocional hacia la realidad. Efectivamente. ¿Esto qué sí, significa? El psicópata, en el caso de él, un psicópata, si lo quiero incluso para que, aunque sea un tema muy técnico, lo voy a explicar a niveles neurofisiológicos por si se puede entender mejor.
cada día más se está convencido que un psicópata es una persona que no conecta el cerebro, vamos a llamarlo primitivo, lo que es la amígdala y todo el sistema límbico, la vía de conexión con lo que es el lóbulo prefrontal, que es donde nosotros tomamos los criterios, los juicios, los razonamientos. Si esa amígdala, esa parte del cerebro es el que recoge el miedo, el terror, la amenaza, y la vía de conexión por la sustancia blanca no funciona, esa autopista está cortada, el cerebro no tiene miedo. Entonces lo que hace, lo hace de forma desinhibida. O sea que hay una razón física a veces. En el psicópata, en muchos de los psicópatas. Es que en él no hay razones para considerarlo psicópata. Lo que hay son aspectos que podrían ser equiparables a un psicópata por esa frialdad, pero no es necesariamente psicópata, porque si no psicópata serían muchos héroes, muchos terroristas, muchas personas que adoptan actitudes de frialdad y de serenidad y celebran, como dice precisamente César San Juan, un psicólogo criminalista vasco, que lo pongo en el libro porque también opina así, es decir, por esa regla de 3 habría muchos psicópatas si fuese eso de esa manera. Lo que pasa es que la gente cuando dice psicópata parece que lo estás defendiendo, parece que lo estás justificando, diciendo, no, este no es un monstruo, es un buen chico, no, que va, es peor, es más responsable. Vamos a analizarle un poco más en profundidad a este individuo, porque la chispa, ¿cuándo se prende en su cabeza? ¿En el momento en el que ella le dice que quiere cortar la relación o en el momento en el que él se da cuenta definitivamente que esto no tiene marcha atrás? Claro. O sea, ¿dónde está ahí el Vamos punto? a ver. Claro, no, está muy bien, aplicable... la pregunta es muy buena, Begoña. Creo que es correcto, porque para mí las cosas nunca suelen ser ahora se da y punto. Las cuestiones van, digamos, rumiando. Es como un río subterráneo que va funcionando. Yo creo, por ejemplo, que él, lo dice su mujer, Ruth, que él tenía celos por los hijos, por ejemplo. Lo cual, si tenía celos por los hijos, como lo tenía sobre todo por el hermano de ella, por Estanislao, que es el hermano de Ruth, es con el que más se sentía alterado él. Y sentía celos por los hijos. Es más, él le decía a ella que no quería tener hijos y que si tenía hijos por obsequio a ella. Ya podemos partir de la base que aunque se preocupara y se cuidara de los hijos, ahí había un problema que nace desde los celos que tiene hacia su hermano. Entonces, todo eso lo va proyectando posteriormente, pero él, sin embargo, está con los hijos, los cuida, se ríe. En los vídeos que él le saca, por ejemplo, a Rubén en el cumpleaños, es de una gran alegría. Eso existe. Ahora bien, está el peligro ahí dentro, está la dinamita. Sí, sí. Y ahora la pregunta que tú dices, ¿cuándo se da? Claro, cuando te dices se rompe la cosa, él no le cabe eso en la cabeza. Es lo que llena de posibilidades, pero llega un momento que ve que no hay posibilidades. Ahí es cuando empieza a barajar la posibilidad, no de matarlos. Yo no creo que tenía la posibilidad de barajarlos. Mi teoría es que tenía la posibilidad de hacerlos desaparecer. La prueba es que él empieza a ensayar con los sobrinos en el Parque de Córdoba. Con la posibilidad de ver qué ocurre haciéndolos desaparecer, que los rapten, bien, entonces él ve que aquello no le funciona. Por lo tanto, la idea de él, por eso la idea de los Macán no es tan disparatada, porque él está ensayando la desaparición. Luego nos falta datos de la policía. Hacer desaparecer, tú no puedes hacer desaparecer a 2 niños de esa edad, pues porque un primo tuyo se los lleva a Madrid a pasar 3 meses. No, o que alguien los lleve y los rapte y tal, ¿no? Él ve el intento, lo prueba. Otro intento que él hace, pero nos faltan esos datos de la policía porque no los fueron claros, es que llama a un centro de adopción en Estados Unidos. Entonces, de esos datos no sabemos bien porque nos faltaría aclararlo si fue antes o después. Porque si fue después del hecho, es una pista falsa. Si es antes, está buscando una manera de hacerlos desaparecer. ¿Me entiendes? Y entrando en el terreno del sadismo, que también analizas en el libro, ¿pudo sentir Bretón placer o liberación al matar a sus hijos? No, yo no creo. No. Yo nunca en la personalidad de Bretón, ni de su novia, su exnovia, ni nadie jamás ni siquiera pensaba en la posibilidad de matarlo, porque en el estilo de él no está ese sadismo, está más la normatividad. La gente que mata puede matar en algunos aspectos por desahogo y de disfrute sádico,
y en otros por un elemento normativo. Lo vemos con las policías permanentemente en Estados Unidos, sobre todo, gente que muere por esa descarga normativa de deber ser, que llega a matar y a ensañarse como una descarga de la norma, ¿me entiendes? Pero no creo que, por lo tanto, lo del sadismo no lo veo tanto en el caso de... Hablas también de un universo interno que hay en las mentes de estas personas. ¿A qué te refieres cuando Hombre, nosotros todos... utilizas esta terminología? Sí, nosotros, el universo interno, nosotros estamos continuamente dialogando entre el universo externo y el universo interno. Todos nosotros construimos nuestro universo interno desde que somos pequeños. Y ese universo interno que vamos construyendo, lo vamos haciendo de una manera determinada, de acuerdo, pues, cuál es el papel de la norma. Por ejemplo, el caso del padre de él, los cintarazos que le da, era un niño que recibe mucho castigo en ese aspecto. Él, sin embargo, se identifica con el padre. Vive una madre con un apego ambivalente, desea tenerla a toda costa. Ese sentido de apego ambivalente es el que se va a repetir, que no va a tolerar la posibilidad de la pérdida de una mujer. Lo que pasa es que él pasa de alguna forma de la fantasía, vamos a decir así, a la realidad. A la realidad, además, dosificada en distintas fases. Porque yo conozco un caso, por ejemplo, de alguien que se separa y cuando entrega a los niños cada 15 días los viernes, su expareja le dice durante 2 años: despídete porque es la última vez que los vas a ver. Pero nunca ejecuta esto, quiero decir que... Sí, pero es terrible. Claro. Pero es terrible. El maltratador, vamos a decir, de esa persona, de esa mujer, puede tener la fantasía, pero luego hay que pasar a la acción, ¿no? Claro, la fantasía, y eso está muy bien lo que lo dices, Begoña, porque en la consulta clínica sí te encuentras con esa fantasía, y no solo con fantasía, sino con pulsiones. Yo pongo ese sentir pulsiones. Yo veo el caso, describo el caso de una persona que yo traté, que él vivía el sentimiento de amenaza del padre, desde pequeñito, de que su padre lo iba a matar. Cuando piensas que realmente es una cuestión que él imagina, no es verdad. Es cierto, porque después el padre le confiesa más tarde de que realmente fue al psiquiatra porque tenía deseos de matarlo, era hijo único, tenía celos. Es tremendo. Es tremendo. Sí, sí. Y vivir eso es terrible, porque el sufrimiento también de esas personas es inmenso, esa lucha. Por eso Bretón se libera, también es una liberación para él con la muerte de los hijos, ¿me entiendes? Tremendo, por eso a mí no me extraña que ahora en la cárcel, en este momento, se deje la barba, empieza a fumar, empieza a adoptar actitudes de descontrol. Claro. Cuando realmente estaba en una función de mucho control. Teníamos antes en imágenes la grafología que aportas también en el libro de Bretón. ¿Qué datos novedosos aporta? Hombre, la grafología en parte coincide con lo que estamos diciendo en gran parte, pero un poquito, no, sin ser especialista en grafología, conociendo con los conceptos básicos de grafología, se ve el carácter normativo en las líneas por donde empieza, en toda la rectitud. Luego hay como unos contrastes muy grandes, porque él es muy idealista, es muy iluso, y al mismo tiempo tiene una instintividad muy fuerte. Entonces, esos bandazos entre la instintividad y esa idealidad es enorme, que es verdad que ocurre en él, porque es un hombre idealista al máximo, pero al mismo tiempo muy visceral. Y a él no le importa el dinero, es un hombre generoso, deja sus órganos físicos para la herencia cuando en el primer suicidio los dona, es una persona que dice que no le importa el dinero, los compañeros dicen que es un perfeccionista. Un perfeccionista. Pero es que muchos perfeccionistas son muchos maltratadores en familia. Eso no hay que olvidarlo, porque ese perfeccionismo es una forma de refugiarte en el control exterior para reducir el control interno. Y entonces la actitud que adoptas es con los próximos, y con los próximos adoptas una actitud como si fuera parte tuya. La misma forma que te castigas a ti, castigas a tu mujer, castigas a tu hijo, porque es como parte de tu yo. Ese es el problema. Precisamente otra posibilidad que apuntas en el libro y que se sabe es la posible colaboración de los familiares en todos los pasos que dio presuntamente José Bretón. ¿Y cuál sería el perfil psicológico de estos familiares en el caso de que le hubieran ayudado de alguna forma en el asesinato de los niños? No, yo no creo que le haya ayudado. En el perfil no lo planteo. Creo que ellos lo que más hacen es... hay una especie de clan, de familia, eso sí,
en un primer momento hay algo que no se les pasa por la cabeza porque la norma en esa casa ha sido muy fuerte. José Bretón ha sido un hombre de norma. Ni a la exnovia, ni siquiera a su mujer Ruth, en las primeras declaraciones a la policía, jamás dice que puede haberle hecho algo a los niños. Eso no lo concibe. Por lo tanto, la familia, yo lo que creo es que no les cabe en la cabeza. Le dan el apoyo necesario, aunque después ya se ve que dejan de ir a la cárcel, etcétera, etcétera. ¿Crees que exista la posibilidad de que Bretón llegue a decir la verdad en ese cambio mental que está experimentando? Lo veo, él es un hombre de una gran convicción. A mí lo que me asombra es el nivel de convicción que él tiene de las cosas que adopta. No es típico es más típico del fanático, que llegas a una convicción, no es típico del psicópata. Esa convicción es tan extraordinaria que para que se derrumbe, se puede derrumbar, pero tiene que llegar, y de hecho ha habido inicios de derrumbarse, pero fíjate, no va a ser a base de interrogatorio, lo va a ser a base de niveles emocionales. Fíjate que lo hace justamente con el capellán de la cárcel, es cuando llora. Delante de su padre es cuando llora. Sabemos que llora también cuando le dejó la primera novia, por supuesto, pero eso es otra cosa. Y con el primo de Ruth, que tiene una cierta relación, le llega un momento de decir, te voy a decir la verdad. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Me da la impresión que este hombre, en cuanto a reto, se va a mantener firme, sacar pecho, sentirse fuerte, pero desde el punto de vista emocional, si se le coge desde el punto de vista afectivo y sensible, probablemente sea una persona que pueda llegar a derrumbarse, pero no por lo otro. Fíjate que lo despertaban cada hora en la cárcel, que es terrible, a una persona que lo despiertan cada hora con la idea de que no se suicidara, pero bueno, lo cierto es que cualquiera se derrumba ahí. Existen padres, lo sabemos, conocemos casos que saltan a los medios de comunicación que maltratan, torturan a sus hijos, incluso los violan, Sí, los violan. Pero en circunstancias de una persona, una pareja normal, vamos a decir, ¿se puede dar el caso de que existan deseos puntuales de matar a los hijos? Vamos a ver. Yo al final del libro hemos hecho una encuesta solo a 50 personas que consideramos alumnos de universitarios y alumnas, que son personas que se supone que tienen un nivel de riesgo menor, que no es una población enferma, vamos a llamarlo, sino normal. Y ahí siempre nos encontraremos con que el tema de la muerte, el tema de morir o el tema de matar son tres aspectos que están muy unidos en el ser humano, están dentro del ser humano y es motivo de conflicto. Y curiosamente, el deseo de matar es menor a matar a alguien que de matar a seres queridos, es más fuerte. Y el matar a seres queridos está muy correlacionado con el deseo de morir uno. Es decir, las personas que desean morir también pueden desear más que mueran los seres próximos. Porque es parte de lo suyo, ¿entiendes? Es parte de lo suyo. Entonces, no digo que eso vaya a ocurrir, pero existe la probabilidad. Por eso es bueno, en el libro, uno de los objetivos del libro, Begoña, es que la gente se encuentre con sus propios demonios o ¿Es con de sus propias autoayuda cualidades. Al final libro? termina Sí. siendo autoayuda porque te va a hacer ver cómo es tu mundo, tus contradicciones y que es una energía que puede ser positiva o negativa. ¿Podría a Bretón ayudar este libro, Pedro? Es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Le hubiera ayudado si, antes de haber hecho lo que ha hecho, si es que lo hizo, pero vamos a darlo por supuesto porque si no nos condenamos nosotros, pero quiero decir, en el supuesto que él lo haya hecho, parece que pintan todas las, como dice el juez, lo imputa de haberlo hecho. Yo creo que sí se hubiera ayudado, porque este hombre, yo creo que las personas que viven, por eso a mí, el motivo más importante que me llevó a escribir el libro fue precisamente el ver cuánto sufre la gente con esos sentimientos contradictorios, con esas pulsiones tan irracionales y cómo darle salida a esa irracionalidad. Claro, cuando le pones el tapón es lo peor que puede ocurrir. Él lo que ha hecho es poner un tapón a esa irracionalidad y entonces lo que sale es se desata la explosión peligrosa. Eso es lo que es peligroso. Por eso, si él hubiera tenido la posibilidad de encontrarse con sus propios demonios, afrontarlos, eliminarlos, porque hay técnicas para poderlos eliminar, y luego cargarse positivamente de otras cuestiones, él podría afrontar mucho mejor esto. Pero él tiene un molde mental muy peligroso que es la imantación por lo imposible. La imantación por lo imposible es
¿Cómo es posible que? No puede ser. Tiene que ser como digo que tiene que ser. Y eso no le encaja en la cabeza cuando su mujer le dice, y a tantos hombres, a muchos maltratadores, muchos estos, tienen lo mismo, la alimentación por imposición. Rápidamente, porque se nos va el tiempo, utilizas aquí en maltratadores y maltratados una terminología de hostiligencia. Explícanos qué es la hostiligencia. La hostiligenia es la generación de hostilidad. Y yo genero hostilidad sobre todo cuando atribuyo que los problemas que tengo son debido a otras personas. Entonces hay muchas personas que están convencidos de que sus problemas no asumen sus problemas. Ve que sus problemas son atribuibles como él al cuñado o a la familia de la mujer o a no sé quién. Entonces ahí está viendo la hostiligenia. Pero la hostiligenia se nutre casi siempre de una baja autoconfianza. Fíjate que él se determina diciendo yo soy una mierda. En la calle, aunque en mi casa mando yo, pero en el fondo es un ser acomplejado, es un pobre hombre que ha tenido que, como él ha dicho... Debe de cumplir cadena perpetua. Bueno, Ahí hay unos foros que se están desatando con respecto a los psicópatas sí, psicópata no. Hombre, pero en mi caso yo no hablo ni siquiera de psicópata, porque no es un eximente ser psicópata, tampoco en la ley, en la legislación actual no es un eximente, pero yo en el caso de él no es un psicópata, es una persona que realmente no ha sabido manejar sus emociones, le ha faltado una inteligencia emocional adecuada. Bueno, Pedro, ha sido interesantísimo y además hay que leer este libro precisamente para aplicarnos a la realidad que tenemos alrededor, muchas cosas de las que tratas. Sí. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti porque ha sido un verdadero placer poder charlar, hablar y reflexionar sobre todo, porque es difícil en televisión poder exponer todas estas cosas, pero ha sido un verdadero placer. Pues hasta pronto, Pedro. Vale, bueno, y a vosotros ya sabéis, José Bretón, caso abierto todavía. Es que ricasco agora.